llamado en la tradición judía Moshe Rabenu, Moshe Rabben, Moisés, nuestro maestro. Siglo XIV a. Siglo XIII a. Es el profeta más importante para el judaísmo, libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y encargado por Dios de entregar la ley escrita, y según los rabinos, la ley oral, codificada más tarde en la Mishnah. El cristianismo heredó esta imagen de Moisés, a quien venera como redentor y legislador, y por ello, anticipo de Cristo. En ambas tradiciones, Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que contienen la ley, llamada por ello Ley de Moisés. En el Islam, Moisés es uno de los profetas que más veces, 136, se nombra en el Corán. En dichas referencias se dice que Moisés es el mensajero enviado al pueblo de Israel y el único en haber escuchado directamente a Dios, por lo cual se lo llama Kalim Alá. Los relatos del Corán retoman y a veces reelaboran las narraciones sobre Moisés contenidas en la Biblia y en la Agadá para remarcar el paralelismo entre Moisés y Mahoma, a quien el primero habría anunciado. En todas las religiones abrahámicas, Moisés es una figura central como profeta y legislador. El Éxodo constituye la fuente primaria y la más antigua sobre Moisés. El libro sagrado relata la vida y obra del profeta, así como sus parientes y legado. Su nacimiento se da en Egipto, hijo de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. En aquel tiempo, el faraón, se desconoce el nombre, para controlar la población hebrea, emite que todo hijo varón sea echado al Nilo. La madre de Moisés lo coloca en una cesta al río, de donde es recogido por la hija del faraón. El Midrash la llama Bitia, quien lo cría como propio. En su juventud, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huye al país de Madián, en el desierto. Allí se casa y tiene una revelación divina en el monte Sinaí. El judaísmo rabínico considera que la vida de Moisés se extiende desde el año 1391 a.C. hasta 1271 a.C., mientras que Jerónimo lo ubica en 1592 a.C. y James Ussher en 1571 a.C. A partir del siglo XVII, la atribución del Pentateuco a Moisés fue puesta en duda, entre otros, por Baruch Spinoza. En el siglo XVIII, Jan Astruc reforzó esta noción con argumentos de crítica textual. En ambos casos, no se negó la existencia de Moisés. A partir del siglo XIX, se intentó ubicar a Moisés en el Imperio Nuevo de Egipto, relacionándolo con figuras como Akenatón o Ramsés II. El consenso actual es que se trata de un personaje legendario, aunque algún líder tribal, tipo Moisés, pudo haber existido a finales de la Edad del Bronce. Según el relato del Éxodo, su madre no le da un nombre cuando nace y solo lo llama el niño. Es la hija del faraón, una egipcia, quien lo llama Moisés, Mesiache Moshe, diciendo, Mshiteu, Mositeu, porque de las aguas lo saqué. Esta explicación lo vincula a la raíz semítica MSH, que significa sacar. En efecto, profetizando que Moisés sacaría a otros de Egipto. Esto ha sido aceptado por algunos estudiosos. El narrador bíblico le asignó una etimología popular en hebreo, pero sería gramaticalmente incorrecta, según el cual significa salvado de las aguas. El consenso actual reconoce un origen egipcio en el nombre. Moisés es la transcripción del egipcio, Mose, usado generalmente como sufijo y procedente de la raíz MSS, que significa engendrado por. Es común en nombres teóforos como Tutmoses o Ramsés. La etimología presentada en la Biblia podría reflejar un intento de borrar los rastros de los orígenes egipcios de Moisés. Autores como Naman Nadab han sugerido, sin embargo, que la raíz hebrea del nombre no puede dejarse de lado Moisés, según el texto bíblico.
La historia de la vida de Moisés es narrada en la Biblia, específicamente en la Torá, primera parte del Tanaj, y en el Pentateuco. El texto bíblico narra cómo Moisés lideró la salida de los hebreos de Egipto y recibió los 10 mandamientos de manos de Yahvé en el monte Sinaí. La tradición sostiene que Moisés vivió 120 años. En el libro de Éxodo, el nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando un indeterminado faraón egipcio había ordenado a las parteras, comadronas, que mataran a todo varón hebreo recién nacido. Pero éstas, por temor a Dios, no hicieron como se les mandó. Tefe Éxodo 1:15-17. Según el mencionado libro, Moisés fue hijo de Amram, quien era miembro de la tribu de Leví y descendía de Jacob, y su esposa, Jocabed, Sef Éxodo 2:1, 6:20. Moisés tuvo una hermana 7 años mayor que él, Miriam, y un hermano 3 años mayor que él, Aarón. Según el libro de Génesis, el padre de Amram, Coat, llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. Joquebed dio a luz a un pequeño y lo escondió durante los 3 primeros meses. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta, embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior, para hacerla impermeable, y la llevó al Nilo. La cesta con el bebé fue observada y seguida de cerca por Miriam, hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. La princesa egipcia, mencionada por Flavio Josefo como Termutis, descubrió la cesta y a Moisés dentro de ella. Miriam se acercó y consiguió que la princesa encargara que una hebrea amamantase y cuidase de la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés. Durante 2 años, Joquebed amamantó a Moisés y después la criatura le fue entregada a la princesa. Moisés fue criado como si fuese hijo de la princesa egipcia y el hermano menor del futuro faraón de Egipto. A través de la Mishnah, la tradición hebrea conserva un relato de cómo Moisés, aun siendo una criatura, perdió gran parte de su capacidad de hablar debido a un incidente que ocurrió ante el faraón en Egipto. Cuando Moisés se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos hebreos. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida del egipcio, acto que lo forzó a dejar Egipto. Pastor en Madián. En la tierra de Madián, Moisés se detuvo en un paraje con un pozo y allí protegió a 7 pastoras de una banda de otros pastores malintencionados. El padre de las pastoras, Jetró, era sacerdote de Madián. Adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en Madián. Allí trabajó Moisés como supervisor y responsable principal de los rebaños. A su debido tiempo, Jetró también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Trabajando como pastor, Moisés vivió en Madián durante 40 años, tiempo durante el cual Séfora le dio 2 hijos, a quienes Moisés llamó Gersón y Eliezer. Según la narración bíblica, en cierta ocasión, Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb, nota 5, y allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, revelando su identidad e intención a Moisés. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel.
Yo soy el que soy. Yahvé indica a Moisés que ha de regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés expresa no ser el candidato para realizar tamaña encomienda y, además, recuerda que padece de una dificultad en el habla. Yahvé le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. Las 10 plagas sobre Egipto. Moisés obedece y regresa a Egipto, donde es recibido por Aarón. Ambos organizan una reunión para informar a los israelitas sobre lo ocurrido, y luego de señales, revelaciones y proezas llevadas a cabo por Moisés, los hebreos lo seguirán como enviado que trae la palabra de Yahvé. Lo más difícil fue persuadir al faraón para que dejase marchar a los hebreos, quienes no obtuvieron su permiso hasta que Yahvé envió 10 plagas sobre los egipcios. Moisés lideró al pueblo israelita en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron desde Ramesés hacia Sucot unos 600,000 hombres, sin contar los niños. Llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de dejar atrás la frontera egipcia, establecida entonces en el gran lago Amargo o en la punta más septentrional del Mar Rojo. Entretanto, el faraón cambió de opinión y con un gran ejército partió para recuperar sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el mar, los hebreos se desesperaron, pero Yahvé dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Fecha del Éxodo. Aunque la Biblia no cita al faraón del Éxodo por su nombre, sí da la fecha exacta del Éxodo. En Reyes se lee que Salomón comenzó a construir el templo en el 4º año de su reinado, 480 años después de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Se estima que el 4º año de reinado de Salomón fue hacia el año 966 a.C. A partir de ello, la fecha de Éxodo podría haber sido 1446 a.C., cuando gobernaba Tutmosis III. No obstante, dado que el texto bíblico indica específicamente que los hebreos partieron de la ciudad llamada Ramesés hacia Sucot, ciudades que no existían en tiempos de Tutmosis III y que datan del siglo XIII a.C., cuando Ramsés II gobernaba Egipto, en el campo de la investigación se considera el año 1250 en Pesa. C. H. W. F. Sachs, profesor de lenguas antiguas, observa en sus escritos académicos que la mención de la ciudad de Ramesés en Éxodo 1:11, en tanto que localidad de almacenaje, construida en parte por los esclavos israelitas, ofrece de hecho un indicio cronológico, dado que hoy es sabido que Ramsés II construyó una ciudad, Per-Ramsés, Pi-Ramsés, la cual se corresponde con el nombre proporcionado por la Biblia. Ello tiende a posicionar la esclavitud de los hebreos en Egipto y su salida de ese país en el siglo XIII a.C. Es en ese mismo siglo que ocurre la primera mención extrabíblica de Israel. Se trata de una inscripción del sucesor luego de transcurridos 3 meses desde que los hebreos habían salido de Egipto y durante la travesía por el desierto. Dios confirió los 10 mandamientos directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí. Directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí. Las tablas en cuestión recogían los 10 mandamientos, leyes básicas de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo, dado que las distintas tribus hebraicas hasta entonces conservaban la fe en un Dios único y algunas costumbres que habían heredado de sus antepasados, pero no poseían un concepto claro acerca de Dios, tampoco poseían leyes fijas sobre la vida social y moral. Habiendo residido en Egipto,
Algunos de ellos copiaron allí ciertas costumbres paganas. Era necesario, por consiguiente, enseñar a los israelitas en qué consistía su verdadera fe y a qué leyes debían atenerse. Cuando Moisés bajó a notificar a su pueblo, descubrió que en su ausencia los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro, a semejanza de un cuadrúpedo ídolo egipcio, Apis, y comprendió que lo veneraban. La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios e, indignado, Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley, destruyendo asimismo el ídolo de oro. Las prescripciones divinas, no obstante, serían reescritas y restablecidas por Moisés, siendo subsecuentemente adoptadas por el pueblo. Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. Iconográficamente, Moisés es representado como legislador del pueblo hebreo y portando las tablas de la ley con los 10 mandamientos, siendo dichas tablas su principal atributo en la creencia colectiva e imaginería visual, tanto judía como cristiana. La travesía por una serie de parajes inhóspitos de la gran masa de personas fue dura, y muchos empezaron a dar rumores y a murmurar contra sus líderes, Moisés y Aarón, aduciendo que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de la travesía. Moisés realizó innumerables milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Yahvé los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron pródigas. Para alimentarlos, Yahvé hizo llover maná del cielo. Para beber, les dio múltiples fuentes de agua, como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce. En tanto, Yahvé ordenó a Moisés hablarle a la roca donde saldría gran cantidad de agua, pero Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Pero él se enfureció por golpear la roca, asegurando que Moisés no entrará a la tierra prometida. Por eso llamaron a ese lugar Meriba, es decir, discusión. En su travesía por los desiertos, Israel lucha por primera vez contra los amalecitas, que eran un pueblo principal, y vencen solo por la pujanza de Moisés. Israel, además, vence a Arad, a los amorreos liderados por Sejón, y rodean tierras por donde no se les permite combatir ni se les da el paso, como es el caso de las tierras de Edom. En el monte Sinaí, el pueblo judío fue organizado doctrinalmente por el sacerdocio menor de Aarón. Se les inculca estatutos, mandamientos y, por sobre todo, el desarrollar fidelidad a los convenios con Yahvé. Esta historia es contada en el Levítico. En el mismo monte, Yahvé entrega el decálogo de los 10 mandamientos, pero al bajar Moisés junto a Josué, encuentra a su pueblo adorando un becerro de oro. Esta perversión a los ojos de Yahvé fue castigada con la muerte. Así en el Éxodo se cuenta. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Situaciones como esta se sucederían varias veces en el trayecto hacia la tierra prometida. Yahvé le volvió a dictar sus 10 mandamientos y para transportar las sagradas escrituras se construyó el Arca de la Alianza. Para portar dicha arca se construyó el tabernáculo, que sería el transporte del arca hasta que se llegara a la tierra prometida, donde se construiría un templo donde albergarla. Dios ordena a Moisés hacer un censo de todos los israelitas para organizarlos mejor. Este censo solo contabilizó hombres mayores de 20 años y realizado con la colaboración de un jefe patriarcal de cada tribu. La tribu Leví fue contabilizada separadamente en números 3, todos aquellos hombres de un mes de edad en adelante.
Estos censos es la razón por la cual este libro bíblico se llama Números, y el total contado es similar al otro censo dentro del libro Éxodo. Moisés envía a 12 espías ya cerca de la tierra prometida. Moisés encomienda a 12 espías investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra de promisión. Después de 40 días de investigación, 10 de los 12 espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban sobre estas tierras, inculcando miedo a las huestes armadas y sobre todo desconfianza a las promesas de Yahvé. Únicamente Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, representante de Judá, regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en Canaán. Debido a esto, es aquí donde Dios castigó a Israel hablándole a Moisés y diciéndole estas palabras: Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por lo tanto, los israelitas se vieron forzados a permanecer en el desierto durante 40 años más. Según esos textos, Yahvé, al ver el miedo de su pueblo elegido, prohibió la entrada de todo varón de guerra, mayores de 20 años, a la tierra de promisión, incluyendo al mismo Moisés, a quien solo se le permitió verla desde lo alto de un monte, Nebo. Es preciso aclarar por qué, sin embargo, que la prohibición no incluía a los levitas, tribu a la que pertenecía Moisés, quienes no estaban registrados para la guerra, ni tampoco a Josué y Caleb, quienes sí mostraron fe en las promesas divinas. A Moisés no se le permitió debido al suceso en Meribá. Ya estando cerca de Moab, Balac, rey de los moabitas, ve venir a Israel por el margen oriental y teme del pueblo de Israel, manda a llamar a Balaam, adivino de Mesopotamia, para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Yahvé envía a un ángel a interponerse en el camino de Balaam hacia el monte de Bamot Baal, y es persuadido a bendecir al pueblo israelita, y lo hace 3 veces a pesar de los deseos de Balac. Muerte de Moisés. Según el libro de los Números 27:13, Moisés había golpeado por 2 veces una roca en Meribá, a fin de que de ella manara una fuente de agua. Este hecho fue visto como señal de duda, por la cual Dios le negó el ingreso a la tierra prometida. Fue autorizado, sin embargo, a contemplarla desde la cima del monte Nebo, en Moab. Allí murió, en pleno vigor a los 120 años de edad, según el libro bíblico del Deuteronomio. La tradición talmúdica, a partir de las primeras líneas del libro de Josué, fijó la fecha en el 7 de Adar. Según el Seder Olam Rabbah, el año corresponde al 2488 de la creación, que equivale al 12 de febrero de 1272 antes de la era cristiana. En cuanto al lugar de sepultura, el texto citado lo considera desconocido, pero leyendas posteriores, recogidas en el Nuevo Testamento por la Epístola de Judas 1:9, mencionan una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás en relación con el cuerpo de Moisés. Si te ha gustado el video, dame un like y suscríbete.